Saludo cordial, este video corresponde a la actividad 2, que es la exposición virtual del curso de lofoscopía, código 05379 de la Cátedra de Criminalística de la UNED Costa Rica. Mi nombre es José Manuel Espinosa González, para servirles. Corresponde hablar de las características papilares. Estas son particularidades en el recorrido de las crestas, originadas por alteraciones naturales en su paralelismo, inicios y finales. Permiten identificar si dos impresiones corresponden al mismo sujeto. Cuando estas características coinciden exactamente en forma, ubicación, orientación y cantidad, estos detalles se hallan en toda la huella digital y en las zonas palmares y plantares. En un dactilograma natural entintado suelen encontrarse entre 70 y 180 características papilares, según nos lo indica el dactilograma, que es el material de estudio que nos dio la cátedra del licenciado Rolando Mora Zúñiga. Estas particularidades se clasifican según el sistema dactilar Henry de la siguiente manera. Empezamos con bifurcación. Es la cresta que se adhiere a otra en cualquier punto formando un ángulo agudo. Cresta corta. Segmento de cresta que se aparece entre dos crestas. La interrupción, que tras un trayecto se detiene y desaparece. Desviación. Dos crestas procedentes de lados opuestos que al aproximarse cambian de dirección sin unirse. Terminal, cresta que finaliza abruptamente sin continuación. Empalme, cresta corta oblicua funcionada en sus extremos con otras dos paralelas formando ángulos agudos. Ojal, espacio elíptico formado por ramas de una cresta bifurcada y cerrada por convergencia. Puede ser pequeña o grande. Punto papilar, pequeño fragmento de cresta con el ancho típico de las crestas papilares. Continuamos con la rama, que es una cresta diminuta que sale de otra, similar a una bifurcación pero más corta. Secante, característica formada por el cruce de dos crestas papilares. Transversal, que es la cresta papilar que cambia de trayectoria situándose entre dos direcciones opuestas. Vamos ahora con los tipos de dactilograma. Natural es el dibujo papilar con el que nacemos visible directamente en la falange distal de los dedos de las manos. Artificial es la impresión dejada por el dactilograma natural tras entintarlo y presionarlo sobre una superficie adecuada. Técnicamente se denomina impresión dactilar o digital. Latente. Su nombre indica oculto. Estas huellas son inicialmente indetectables a simple vista, ya que consisten en residuos indivisibles dejados por el contacto de los dedos. Para revelarlas se requieren procesos físicos o químicos específicos que realizan su composición, sudor, grasas, etc., haciendo visible el dibujo papilar. Mora Zúñiga en el material de estudio nos habla sobre la distribución de las falanges de la mano. Nos indica que las falanges de la mano son huesos largos, donde predomina la longitud sobre el grosor y la anchura. Se componen de 3 huesos para cada dedo, denominados proximal, media y distal, excepto el pulgar que tiene 2, proximal y distal. Las falanges distales son los huesos ubicados en las puntas de los dedos de manos y pies.
Se articulan con las falanges medias, excepto en pulgares y lo que se conoce como dedos gordos de los pies, que al carecer de falange media se articulan directamente con las proximales. Las falanges medias se encuentran entre las dos articulaciones de los dedos, pulgares y dedos gordos del pie. No poseen esta falange. Las falanges proximales están en la base de los dedos, iniciando en los nudillos. Ahora vamos con las zonas de impresión. Las crestas papilares forman patrones ordenados, permitiendo dividir el dactilograma en tres zonas de impresión digital. Estas son marginal o periférica, que son crestas arciformes y alargadas en el contorno, que descienden y se unen en las basilares. La nuclear o central, región central rodeada por las zonas basilar y marginal, con la mayor variedad de dibujos papilares, y la basilar, que son crestas en la base del dedo que ascienden hasta topar con el límite basilar. Vamos ahora con la impresión palmar o quiroscopía. Deriva del latín palmo o palma y griego scopien, observar. Es la rama de la lofoscopía que estudia la obtención, clasificación y archivo y comparación de las impresiones palmares. Su aplicación policial es crucial. Permite recolectar huellas palmares latentes, coloreadas o moldeadas en escenas delictivas. Estas huellas determinan la presencia de un individuo o no en un lugar, contribuyendo así al esclarecimiento de delitos y crímenes. Sobre la impresión plantar o permatoscopía, este estudia las huellas de las plantas de los pies. Su uso policial ha disminuido porque los delincuentes generalmente usan zapatos. Sin embargo, es vital para la identificación personal, especialmente en países donde se toman impresiones plantares a recién nacidos. Esta práctica evita errores al entregar los bebés a sus padres correctos tras el parto, garantizando su identidad desde el nacimiento. Hablemos ahora de las líneas limitantes o directrices. Son las dos crestas papilares más internas. Inician paralelas y divergen y finalmente rodean o tienden a rodear el área central del dibujo dactilar. No siempre son continuas, pudiendo interrumpirse o bifurcarse. En tal caso, se sigue con la cresta inmediata externa. La zona del patrón dactilar, que incluye núcleo, el delta y la cresta, es fundamental para clasificar lazos y verticilos, pero no arcos. Las líneas limitantes no siempre son crestas continuas, a veces están fragmentadas. Ante una ruptura definitiva, se considera como continuación la siguiente cresta, hacia afuera. Al ubicar líneas directrices debe diferenciarse entre divergencia, eh, cresta que se separa de dos crestas paralelas o casi paralelas, bifurcación, cresta que se divide en dos o más. Las crestas de la bifurcación usada con el delta no pueden ser líneas limitantes. No se usan como líneas directrices las crestas en ángulo, formadas por unión de crestas, no por ser una misma cresta.
Sobre los puntos focales, el delta es la cresta más próxima al punto de divergencia de las líneas limitantes frente a dicho punto. Su nombre proviene de su forma triangular. Reglas para deltas. 1. Si hay dos deltas válidos, se elige el más cercano al núcleo. 2. Debe ubicarse al extremo de la cresta próximo al núcleo, no en medio. 3. Si la cresta está sobre las líneas limitantes, el delta va en el extremo más cercano a la divergencia. 4. No puede situarse en bifurcaciones que no se abran hacia el núcleo. 5. Con múltiples bifurcaciones válidas se toma la más cercana al núcleo. 6. Al elegir entre bifurcación y otra característica, se prefiere la bifurcación. 7. Si no hay detalles, el delta se ubica en la primera cresta recurva, cercana al centro y frente a la divergencia. El núcleo es el centro aproximado de la huella digital, crucial como referencia para contar crestas, especialmente en lazos. Sus reglas de localización son estas. Se ubica en la cresta con recurva suficiente o dentro de ella, siendo la recurva más alejada del delta. También se identifica por la cresta interna más cercana a la recurva, la más elevada o la que la toque. Si el lazo interno tiene número par de crestas, el núcleo está al final más alejado de las dos crestas centrales. Si el lazo interno tiene número impar de crestas, el núcleo está en la cresta central. En lazos interconectados, un lazo con una recurva imaginaria que cuente con crestas más cercanas a esta recurva para fijar el núcleo. Las características papilares son los detalles únicos en las crestas de las huellas digitales, palmares o plantares de cada individuo, desarrolladas en la vida intrauterina. Su importancia radica en permitir la comparación e identificación inequívoca de personas, ya que no existen dos huellas iguales. La lofoscopía es fundamental en identificación forense debido a tres propiedades de las huellas. Perennidad, son permanentes; inmutabilidad, no cambian; y variedad, son únicas. Estas características las convierten en pruebas forenses irrefutables. Por último, esto es lo que nos dice la cátedra sobre anomalías físicas y enfermedades congénitas. Anisodactilia, uno o más dedos, excepto pulgares, anormalmente largos. Bífide, dedo dividido verticalmente, usualmente pulgar. Ectrodactilia, menos dedos de lo normal. Isodactilia, últimos 4 dedos con igual altura. Macrodactilia, crecimiento anormal en grosor de 1 o más dedos. Polidactilia, más de 5 dedos en una mano. Sindactilia, unión de 2 o más dedos por membrana. Microdactilia, crecimiento insuficiente de 1 o más dedos. Y con esto termino la ponencia. Agradecido por su tiempo, su servidor.